וידבר אלוהים בכל התבטאו אלינו. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. לא תעשה לך חסד וכל תבונה אשר בשמיים מטבעת, ואשר בארץ מטבעת, ואשר במים מטבעת. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אין קטנה, וכן עוון עוון על בנים, על שמשית ועל רבעים ושניים, ועושה חסד לאלפים, ואוהבי ושומרי מצוותיו. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר נישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת וקדשו, 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועבדך ובהמתך, לגרך אשר נשארת. כי 6 ימים עשה אדוני את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל השפט, וינח ביום השלישי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יעיטו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותנך. לא תרצח, לא תנאף, לא תבוך, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד בית רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es nuestro tiempo de Iglesia Cristiana Integral para todas las naciones. Les saludamos en el amor del Señor. Gracias por acompañarnos en la jornada de nuestro servicio con un tema maravilloso, tal vez uno de los temas sin lugar a dudas más importantes en la vida de la congregación, en la vida del creyente. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo en el capítulo 20. El libro de Éxodo en el capítulo 20 trae consigo un título, y este título es Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Se les atribuye el nombre como ley, pero vamos a definir, y en nuestra reunión en el día de hoy el propósito es hacer un estudio minucioso, porque de este mensaje en la vida de cada uno de nosotros dependerá cuán realmente somos creyentes, renovados, afirmados en el propósito de Dios, o si tan solo simplemente somos simpatizantes, considerando algunas tradiciones y algunas culturas, aún de nuestros pasados, vigentes para muchos en sus corazones. Nuestra vida hoy tiene que ser transformada. Nuestra vida debe ser completamente renovada. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, ya no vivo yo, mas el poder de esta palabra vive en mí. Pedimos a nuestro amado Padre Celestial el poder de tu Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, sobre nuestros días, sobre nuestros hogares, sobre la asamblea, la congregación, y preparemos nuestros corazones con un corazón totalmente dispuesto para que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón, y permitamos que el Espíritu obre de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Libro de Éxodo, capítulo 20. Dice la palabra: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y a partir de este momento, estas palabras empiezan a establecer un código. Voy a decirlo en esta palabra, un código de conducta. Voy a decirlo en otra palabra, un manual de vida. Voy a decirlo en otra expresión, un manual de instrucciones. Todo instrumento en nuestra vida, cuando adquirimos o compramos algún elemento para nuestros hogares, la computadora o cualquier otra cosa similar, inmediatamente vemos que al abrir ese empaque, lo primero que vamos a encontrar es precisamente un manual de instrucciones. La gran mayoría de nosotros, al abrir ese manual de instrucciones, simplemente le hojeamos y consideramos que ya lo sabemos, por lo tanto lo dejamos de lado. Hacemos las conexiones necesarias y una vez hacemos las conexiones necesarias, de pronto nos encontramos con que el instrumento no funciona, con que el equipo no enciende, con que no cumple con los requerimientos y entonces no sabemos qué hacer. Peor aún, seguimos insistiendo en nuestro propio sentido, en nuestro propio entendimiento. Pareciera ser que de esa manera mejor logramos solucionarlo. Sin embargo, al final de toda esta experiencia, decidiremos nuevamente regresar a ese manual de instrucciones. Y cuando regresamos a ese manual de instrucciones, podemos encontrarnos con la tremenda sorpresa de que algunos pasos básicos, elementales, no los tuvimos en cuenta, por lo tanto, el instrumento no funcionó, o peor aún, el equipo se dañó completamente, se quemó en el caso que sea un electrónico, etc. Así es que observen cómo el capítulo 20 nos indica, y por favor vaya conmigo a su texto en su Biblia, por favor, capítulo 20, y esta I mayúscula que usted observa allí en su primer pasuk, en su primer versículo de capítulo 20, es una I condicional, es una conexión, es decir, esta letra I está conectando lo que viene a ser el manual de instrucciones versus lo que ha estado transcurriendo en los días anteriores. Entonces, antes de hacer esa conexión, permítame por favor regresar un momento, acompáñeme al capítulo 18 en su Biblia, porque nuestro mensaje para el día de hoy tiene un título: Regresar al monte Sinaí. Por favor, escriba ese título en la enseñanza para el día de hoy. Regresemos al monte Sinaí. Regresemos a las 10 palabras. Regresemos por las sendas antiguas. Retornemos al propósito inicial de Dios. ¿Cuándo? Cuando a partir del capítulo 18, bueno, lo hemos visto en todo el proceso de Éxodo, un pueblo, vamos a resumir esta historia, un pueblo esclavizado, después de ser el pueblo de Israel llegado a Egipto desde José. Al transcurrir de los años, este pueblo se convierte en un pueblo numeroso y en un pueblo totalmente esclavizado. Ante el temor de Faraón de que este pueblo se rebelara contra ellos y se convirtieran en los hombres fuertes de Egipto, Faraón decide esclavizarlos. Esa esclavitud avanza por muchos años. En total de años, partiendo del principio en Génesis con Abraham, nos daremos cuenta que hasta el momento en el que aparece Moisés en esta historia, han transcurrido hasta el momento en el que salen propiamente de Egipto 430 años. Es muy interesante porque en este transcurrir de años, Moisés, llamado por Dios a través de esa zarza ardiente, recibe una orden específica, una palabra, dígalo conmigo por favor, una palabra. ¿Cuál es la palabra? Ve a Egipto y saca a mi pueblo. Salir a la libertad. Un propósito exclusivo de Dios. Dígalo conmigo, por favor. El propósito de Dios en mi vida es traerme libertad, sacarme de toda esclavitud, de toda opresión, de toda angustia, de todo temor. En el capítulo 18 puntualmente nos habla de cómo Moisés se reencuentra en todo este proceso que ya hemos estudiado a través de estudio bíblico devocional. Se reencuentra con su suegro Yitro. ¿Quién es Yitro? Recordemos, un sacerdote en Madián, el sacerdote de Madián.
Y este sacerdote de Madián, que tenía una idolatría por muchos dioses, los dioses del momento, entonces ahora se reencuentra con Moisés, con Moshe, y él a su vez le cuenta y le narra en detalle en el verso 7, le cuenta lo que ha sucedido y le pregunta ¿cómo estás? Se saludan, entablan una conversación totalmente amigable, de suegro a yerno, de yerno a suegro, una conversación de amigos, una conversación en el espíritu, una conversación de hombres de Dios. Y atención que estoy diciendo hombres de Dios, porque la Biblia es muy clara al mencionarnos a Yitro como un sacerdote. No olvidemos ni perdamos de vista, por supuesto, que es un sacerdote descendiente de Abraham. ¿A través de quién? A través de su segunda esposa Setura. Y esto es muy importante porque sin lugar a dudas en el corazón de Yitro ya había sembrada una semilla. ¿Cuál semilla? La semilla de la palabra, la semilla de vida. Posteriormente en el verso 8 Moisés narra un testimonio a su suegro sobre todo lo que ha pasado en el enfrentamiento con Faraón y la manera como Dios los ha guardado y cómo Dios en medio de esa adversidad los ha sacado de aquella opresión, de aquella esclavitud. Seguidamente, y muy importante, por favor, en el verso 10 del capítulo 18, estoy retomando, haciendo una introducción a nuestro tema de hoy, vemos cómo Yitro, este sacerdote de Madián, levanta sus manos, Baruch Hashem, diciendo: bendito sea Yahweh, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Aquí vemos el gozo y la alegría de parte de este sacerdote de saber cómo el pueblo de Israel ha sido libre. Dígalo conmigo, libre. Dígalo conmigo, yo soy libre de esa cautividad de egipcios que significa o tipifica precisamente el mundo, y de manos del faraón que tipifica a nuestro enemigo, el adversario. Ahora en el verso 11, subráyelo por favor, esto ya lo vi en estudio bíblico devocional, pero estoy retomando porque, repito, debemos llegar a nuestro tema. Dice en el verso 11, Yitro, ahora conozco que Yahweh es grande, más grande que todos los dioses, porque en lo que es obedecieron, prevaleció contra ellos. Dígalo conmigo, Yitro significa conversión. Yitro en este verso indica renuevo. Yitro en este verso indica que ha reconocido que hay un Dios sobre todo Dios, que hay un Dios grande y poderoso, el gran yo soy, ese Dios que Moshe había visto justamente en la zarza ardiente. Ahora con toda claridad Yitro reconoce, y es muy importante este texto, extremadamente importante este texto, porque a partir de este momento del verso 11, a partir del momento en el cual Yitro reconoce e identifica y recibe en su corazón al gran yo soy, al Dios todopoderoso, a partir de este momento entonces ahora la vida de Yitro, como la vida de Moisés y de todo Israel, va a tener una nueva dirección, una nueva organización, un nuevo planteamiento de vida. Así es que Yitro, dice el verso 12, que llevó a cabo holocausto y sacrificios al Dios Todopoderoso. Y luego posteriormente nos dice que se reunieron Aarón, Moisés y los ancianos de Israel para compartir los alimentos con el sacerdote de Madián. Hasta este punto nos damos cuenta cuán importante ha sido la vida de Yitro en este momento. Ahora, a partir del capítulo 19, nos damos cuenta cómo Dios habla a Moisés y le indica puntualmente cómo se deben llevar a cabo, cómo se deben cumplir algunas condiciones específicas para que el pueblo de Israel llegue a un punto determinado en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Es decir, se hacen acuerdos, Moisés presenta al pueblo la situación, Dios espera que todo Israel, por favor diga conmigo, toda la congregación, todo Israel, toda la asamblea,
vaya hasta ese punto en el Sinaí y al llegar a este sitio deben cumplir, acampar allí y deben cumplir algunos requisitos importantes. Deben recordar en primer lugar que Dios, dice la palabra, los sacó de esclavitud y dice puntualmente en el verso 4 en el capítulo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Recuerden, los encerró en aquel lugar pasando el mar de cañas y allí perecieron absolutamente todos. Y recuerden cómo los tomé sobre las alas como las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, verso 5. Ahora pues, quiero empezar o entrar a nuestro tema de hoy con esta porción del verso 5 en el capítulo 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Dígalo conmigo, pacto, pacto, pacto. Porque Dios es nuestro Dios de pactos. Y como Dios es nuestro Dios de pactos, Dios es un Dios cumplidor de pactos. Por lo tanto, toda promesa que fue hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, con los pactos que Dios hizo con ellos, todas estas promesas ahora se están cumpliendo tal cual Dios había prometido, tal cual Dios había pactado. Muy bien, guardaréis mi pacto y vosotros, iglesia, vosotros seréis, subráyelo por favor, mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un don nadie. Tú eres el especial tesoro. Dígalo conmigo, yo soy. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Muy importante que tengamos presente este texto. Y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes son, mis amados, iglesia. Ustedes son mi especial tesoro sobre todos los demás pueblos. Porque yo soy el dueño de toda la tierra. Por lo tanto, sobre toda la tierra existente, ustedes son mi especial tesoro. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Por favor, repítalo conmigo. Un reino de sacerdotes. A cada varón, en cada hogar, en cada familia. Varón, tú eres un sacerdote, un ministro. Un reino de sacerdotes nos habla de hombres con propósito, dice como nación santa, en santidad, hombres kadosh, que formamos en nuestros hogares, oímos la voz de Dios y establecemos en nuestra asamblea mi familia. Por favor, dígalo conmigo, mi familia, mi familia, mi familia, mi iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Mi familia, esta, mi esposa, mis hijos, cada uno de ellos son mi iglesia, mi familia. Y por lo tanto, estas son las palabras que tú dirás a los hijos de Israel. Oh, amén, qué lindo, precioso este tema. Avancemos en este punto porque nos daremos cuenta que ahora cuando Dios empieza a hacernos lineamientos y determinaciones, nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Al tercer día, dice el Señor, preparados porque al tercer día, en el tercer día, Yahweh, estoy en el verso 11, descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Por favor, Yahweh, Dios Todopoderoso, al tercer día, dígalo conmigo, tercer día, día de resurrección, día de nuevo nacimiento, día de redención. En el tercer día, dice el Señor, yo bajaré a toda la congregación, a todo mi pueblo, todos estarán allí y yo me presentaré delante de ellos. Es que esto es extraordinariamente importante. Y señalarás término al pueblo de alrededor, dice Dios, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y empezamos a ver en este texto, en el verso 12, cómo ahora Dios se va a presentar con su pueblo, pero ante todo les advierte, es necesario que guardemos límites, ciertas distancias. Porque cuando entremos a un proceso de oír la voz de Dios y desconocer las ordenanzas que Él nos entrega, entonces, dice este verso, dice el verso, de seguro morirá cualquiera que desobedeciere
estos lineamientos o estas ordenanzas que Dios nos da. Avancemos y llegamos de regreso al capítulo 20. Y en el capítulo 20 hemos hecho la I. Observen, en el capítulo 20 empezamos con la letra I. Esta letra I conecta lo que vamos a ver con todo lo que resumí del capítulo 18 y anteriores hasta regresar a nuestro capítulo en el verso 20. Este tema del capítulo 20 es extraordinario. ¿Por qué? Porque nos habla de los 10 mandamientos. Pero más que los 10 mandamientos, observe que el verso 1 dice, habla Dios todas estas palabras. Dígalo conmigo, palabras, palabras. 10 palabras. Dios habló 10 palabras. Acompáñenme un momento, por favor, aquí mismo en el libro de Éxodo. Adelantémonos un segundo al libro de Éxodo en el capítulo 34. Libro de Éxodo en el capítulo 34. Y lea conmigo, por favor, el verso 28. Les doy un minuto para que lleguen allí. Éxodo capítulo 34, verso 28. Vamos a estar caminando mucho en todo lo que es Génesis y Éxodo para nuestro tema de hoy. Biblia, por favor, Biblia en mano. Todos con su Biblia, todos con su Biblia. Libro de Éxodo capítulo 34, verso 28. Y dijo Dios todas estas palabras. Éxodo 21. Vamos a Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo allí con Yahweh durante 40 días y 40 noches. ¿De quién está hablando? De Moisés. Vamos a leerlo desde el verso 27. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, por favor subraye estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Por favor diga estas palabras. Es decir, lo que estoy tratando de aclarar en nuestros corazones es que así como llamamos mandamientos, más que esos mandamientos, puntualmente son palabras. Diga conmigo, palabras, 10 palabras. Y estas 10 palabras brotaron de los labios de Dios, brotaron de la boca del Padre Eterno. Por lo tanto, si estas 10 palabras brotaron del corazón de Dios, entonces podemos decir, son palabras santas, son palabras kadosh, son palabra de Dios. La pregunta entonces a este punto será, si esta es palabra de Dios, ¿cuánta de esta palabra de Dios estamos cumpliendo o estamos desobediendo o estamos omitiendo o estamos parafraseando o estamos acomodando o estamos simplemente interpretando lo que me conviene y lo que no me conviene? Dígalo conmigo, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, decimos un poderoso amén. Verso 28. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien. Antes de entrar a los 10 mandamientos propiamente, para los hermanos de Iglesia Cristiana Integral, les he enviado esta mañana a sus correos esta gráfica en la que vemos los 10 mandamientos. La tarea es, por supuesto, en la medida que desarrollemos nuestro mensaje en el día de hoy, van a estar escribiendo en cada uno de ellos qué significa cada una de estas 10 letras, 10 palabras, y así de esta manera entenderemos estos 10 mandamientos, estas 10 ordenanzas. Algo muy interesante sucede entonces aquí, mis amados hermanos. Estas palabras fueron escritas en piedra. Diga conmigo, en piedra. ¿Por qué es importante una palabra escrita en piedra? Si esa palabra hubiese sido escrita en papel, pues el agua, el paso del tiempo simplemente la va a diluir, la va a descomponer. Pero sin embargo fue escrita en piedra. ¿Por qué? Porque en piedra, dígalo conmigo, esa palabra escrita en piedra nunca se borrará. Nunca se borrará. Nunca se borrará. Y además algo extraordinariamente importante, y es que la Biblia alegóricamente nos dice que fue escrita con el dedo de Dios. La mano de Dios escribió estas palabras, estos mandamientos. Por lo tanto,
estos mandamientos hoy los convertimos en un altar. Por favor, cuando esté utilizando la palabra altar, por favor, le estoy hablando a creyentes. No estoy hablando del altar que muy seguramente en muchas de nuestras culturas o de nuestras generaciones a través de la religión por años se hizo y se hace. En muchos hogares hay un altar. ¿Qué es un altar? Una imagen, unas veladoras o velas, como lo quiera llamar, y demás cosas, imágenes, porque eso va precisamente en contra de lo que estamos viendo en las ordenanzas. Cuando hablo de un altar me refiero que estos mandamientos serán un altar en mi corazón y serán una vida de instrucción en la cual yo voy a vivir. Ahora bien, acompáñeme por favor al libro de los Hebreos. Vamos a estar un momento en el libro de los Hebreos. Cuando hablamos de la fe, ¿qué es la fe? Y entonces cuando hablamos de la fe, todos inmediatamente recordamos el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y decimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Porque por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son estos antiguos? Dígalo conmigo, mi padre Abraham, Isaac y Jacob, José, Moshe, Aarón y cuántos otros nombres que podemos identificar con mucha regularidad. Ahora, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Por favor, subraye la palabra, la palabra. Por la fe yo entiendo que el universo y todo cuanto en él existe, lo visible y lo invisible, dice la palabra, fue constituido, establecido, determinado, creado por el poder de la palabra. Hebreos 4:12, el poder de una palabra viva, eficaz y penetrante. Por el poder de la palabra. ¿Qué parte de la ciencia todavía hoy no entiende el poder de la palabra? Y buscamos explicaciones científicas. ¿Cómo pudo crearse el universo? Y hablamos de las teorías de la evolución y cuántas otras cosas. No, la fe es entender que por la palabra se constituyó el universo y toda la creación tal cual nosotros estamos allí. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero atención, es conocido este texto de Hebreos capítulo 11 como el famoso pasaje de la fe y el pasaje del hall de la fe. Este es el hall celestial de los grandes hombres de la fe. Y allí empezamos a mencionar a muchos de ellos. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, mejor excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Eso solamente por la fe lo podemos entender. Y si seguimos avanzando nos daremos cuenta en el verso 8, y es puntualmente a donde quiero llegar. Bueno, obviamente Noé, no puedo omitirlo, Enoc, pero en el verso 8 aparece nuestro padre Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió por la fe de una palabra, lej leja, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Mi amado, esto si no es por la fe es imposible. Yo pregunto con mucha frecuencia en nuestra congregación y en este país, en América, a cuántos emigrantes, millones de emigrantes, no solamente en esta nación, millones de emigrantes a tantas naciones en el mundo entero, norte, sur, este y oeste. La pregunta es, ¿viajaste a Europa, a Asia, a Australia, a América, a Suramérica, a otra nación? ¿Emigraste a otra nación? ¿Lo hiciste escapando de problemas? ¿O lo hiciste con la visión y el llamamiento y la promesa de fe que Dios te había llamado y te dijo, vete de esta tierra porque yo te llevaré a una tierra y te haré engrandecer y prosperaré tu nombre y tu familia, tu descendencia crecerá y se multiplicará como las estrellas, como la arena del mar?
Porque si esa promesa no ha sido dada a nosotros, entonces vemos como tanto emigrante en tantas naciones sufren las inclemencias del tiempo, sufren las inclemencias de la esclavitud, sufren las inclemencias de la mano dura, del trabajo, de la opresión. Porque, repito, cuando salimos en el llamado y en el propósito, Abraham por fe salió obedeciendo la voz de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por favor, si todos nosotros venimos como creyentes y somos injertados en ese árbol del olivo, llamado Israel, y venimos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabemos por la fe sabemos que como extranjeros, como peregrinos, tenemos una bendición porque, dígalo conmigo, porque somos el especial tesoro de Dios. ¿Y por qué hay una respuesta a este punto? ¿Por qué razón Abraham y todos los demás hombres que vamos a ver en el Hall de la Fama de Hebreos 11, por qué sus nombres están inscritos allí? Dígalo conmigo, por obediencia. Por obedecer. Dígalo conmigo, obedecer. Obedecer es el principio de la bendición. Obedecer, la palabra nos repite en muchas ocasiones: si obedecieres atentamente mi voz, si escuchares, si cumplieses con esta ordenanza que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Obedecer. Así es que vamos a ver en el Hall de la Fama cómo estos hombres obedecieron y encontremos una respuesta a qué obedecieron ellos. Acompáñenme entonces, por favor, papel y lápiz, atentos, voy a ir avanzando porque el tema es bien importante y no quiero que nos quedemos cortos en la enseñanza. Libro de Génesis, vamos a ir por favor rápido, libro de Génesis, capítulo 8, verso 20, voy a mencionar este texto, Génesis capítulo 8, verso 11, y veamos por qué estos hombres aparecen en ese nivel de la fe tan extraordinario. Aquí en el verso 20 nos menciona a uno de estos hombres de la fe. ¿Quién? Noé. Dice, y edificó Noé un altar a Yahweh. Por favor, subraye un altar. Edificó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahweh olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la semana y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dígalo conmigo, por la fe Noé levantó un altar. Dígalo conmigo, obediencia. Vamos ahora al libro de Génesis en el capítulo 12 y tomamos el verso 7 y 8. Libro de Génesis capítulo 12, versos 7 y 8 dice la palabra: y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: tú y tu descendencia a tu descendencia. Génesis capítulo 12, verso 7. Léalo conmigo. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Y apareció Yahweh a Abraham y edificó allí un altar, porque Yahweh le había aparecido. Y este altar, Betel, que significa Betel, casa de oración, Betel, que significa y apareció allí. Y allí en aquel altar edificó este altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Dígalo conmigo, Abraham construyó, levantó un altar. Acompáñeme inmediatamente, por favor, al libro de Génesis capítulo 13, verso 18, y continuamos con Abraham. Abraham, pues, removiendo su tienda,
vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Amén. Y edificó allí un altar a Yahweh. Edificó allí un altar a Yahweh. Ahora acompáñenme a Génesis capítulo 22, verso 9. Vamos avanzando. Ganemos tiempo. Génesis capítulo 22. Rápido con sus Biblias. Génesis 22, verso 9. Dice la palabra. Y aquí está hablando nuevamente Abraham. Y ahora encontramos a Abraham con su hijo. ¿Quién? El hijo de la promesa, Isaac. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces diciendo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Observe, mi amado hermano, que en este texto vemos cómo Abraham, en obediencia, Dios estaba probando ese corazón de Dios. Dios estaba probando ese corazón en Abraham, y le dijo: ve, toma a tu hijo. ¿Cuál hijo? Aquel hijo a quien amas, a lo que más amas, a tu hijo Isaac. Llévalo al monte y allí en aquel lugar levanta un altar y en aquel lugar vas a sacrificar a tu hijo, a quien amas. Y en obediencia total y absoluta, contra todo principio, contra todo entendimiento, contra toda humanidad, contra toda lógica, contra todo razonamiento, vemos cómo Abraham obedece la voz de Dios, el mandamiento de Dios, la orden de Dios, la palabra de Dios, la obedece y lleva a su hijo y lo coloca en esta situación y evidentemente lo ofrece en sacrificio, pero la voz de Dios a través del ángel le dice a Abraham: detente, ahora conozco que realmente eres un hombre de Dios. Dígalo conmigo, soy un hombre de Dios. En este proceso nosotros vemos cómo la ofrenda que se presenta, la entrega con toda disposición. Por favor, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros presentamos una ofrenda, presentemos una ofrenda con alegría. Cuando tú das con gozo, das con alegría, das con amplitud. Tú no puedes dar con tacañez, tú no puedes dar con temor, tú no puedes dar con recelo, tú no puedes dar con envidia, tú no puedes dar con tu corazón lastimado. Vemos aquí a Abraham que aún en medio de su angustia, aún en medio de su dolor de su hijo amado Isaac, sin embargo, Dios obedece y coloca y entrega a su hijo, y lo entrega con amor, lo entrega con gloria, con gracia, lo entrega con toda disposición, porque Abraham por la fe sabía que su hijo, de morir en este momento, evidentemente resucitaría. ¿Qué sucede con nosotros cuando Dios nos pide algo? Yo no les estoy pidiendo, hermanos, como el mundo evangélico nos está enseñando: entrega tu casa, entrega tu carro, entrega. Y si Dios lo pide es distinto, pero amado hermano, yo te pido, ¿tienes el tiempo para entregarle el tiempo a Dios? ¿Tienes el tiempo para entregarle minutos de oración? ¿Tienes el tiempo para reunirte con tu familia en un tiempo de reunión Shabbat y compartir los alimentos? ¿Qué tan difícil es lo que Dios nos pide? Reúnanse en familia, sacerdote de hogar, esposa que es luz, sus hijos, bendecir a sus hijos. ¿Qué tan difícil es lo que Dios nos pide y cómo nos cuenta? ¿Cómo nos cuesta esto? Génesis capítulo 26, acompáñeme por favor en el verso 25. Génesis capítulo 26, verso 25. Recuerden que estamos hablando de los altares. Y dice la palabra: y edificó allí Abraham un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y allí se edifica un pozo. Los siervos de Isaac abren esta tienda, abren este altar, y allí en aquel lugar abren un pozo. Qué importante, mi amado hermano, porque en este lugar se abrió un pozo. Vamos un momento, por favor, acompáñeme al libro de los Hebreos nuevamente. Bueno, en el libro de los Hebreos estamos hablando del Hall de la Fama, y en el verso 11 nos habla precisamente de estos héroes de la fe: Abraham, de Isaac y de Jacob. Avancemos a Génesis capítulo 31. Ya vimos a Isaac, ya vimos a Abraham, veamos a Jacob. Génesis capítulo 31, verso 45. Génesis capítulo 31,
verso 45. Léalo conmigo, por favor. Verso 45 de Génesis, capítulo 41. Dice la palabra: así he estado 20 años en tu casa. Génesis capítulo 31, verso 45. Verso 45, por favor, para que hablemos de Jacob. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sadutá, y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo: este majano, verso 48, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, porque por eso fue llamado su nombre Galad. Diga conmigo: Jacob levantó en este lugar un altar. Ahora, en Génesis capítulo 33, verso 20, dice la palabra: y erigió allí, ¿quién? Jacob, un altar, y lo llamó el Elohe Israel. El Elohe Israel. ¿Quién lo levantó? Jacob levantó allí un altar. Génesis 35, capítulo 35, verso 7, dice la palabra: y edificó allí Jacob un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hasta este momento, en estos textos bíblicos, 9, 10 primeros textos bíblicos que he tratado, nos damos cuenta que Abraham, Isaac y Jacob levantaron altar. Hay una pregunta entonces que ya podemos formular a la mitad de este texto. ¿Por qué estos hombres de Dios, hombres de fe, que aparecen inscritos en Hebreos 11, en el hall de la fama de la fe, de la fama del reconocimiento mejor, de la emuná de Dios, ¿por qué aparecen inscritos allí? Número 1, porque obedecieron. Pero número 2, voy a dar la respuesta: porque todo aquel que obedece recibe bendición. Todo aquel que obedece recibe bendición. Todo aquel que obedece recibe bendición. Tengo que repetirlo, no me puedo cansar de decirlo. Todo aquel que obedece recibe bendición tras bendición tras bendición. Porque si quiero ser bendecido, lo único que tengo que hacer es obedecer. Tú no puedes comprar el favor de Dios con dinero. No es tu diezmo, no es tu ofrenda, no es el pacto que nos enseñan en los programas de televisión. Pacte aquí, pacte acá, traiga esto y recibirás esto. No es eso. Dios dice: obedece mi voz. Te estoy entregando unos mandamientos, te estoy entregando unas palabras, y cuando estas palabras son la constitución de tu vida, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y estos hombres obedecieron, pero la obediencia la vemos en qué: construían altar para Yahweh. Construían un altar en agradecimiento, construían un altar en reconocimiento, construían un altar diciendo: Dios, tú has estado en el momento más crítico, más difícil, en el momento más adverso, aún en medio de la adversidad. Construían un altar y glorificaban al Rey de Reyes. Es muy importante. Vamos al punto 9. Ya, punto 9, Jacob en Betel. Verso 14 en el capítulo 35, lo acabamos de leer: y Jacob erigió una señal en este lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Derramó el aceite, ungió el lugar, declaró este lugar para Dios y erigió una señal donde él había hablado con Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado el Betel, el Betel, el Betel. Ahora vamos al libro de Éxodo, por favor, avancemos a Éxodo y vayamos al capítulo 17. ¿Cómo van, hermanos, recibiendo la palabra, tomando nota? Gracias por estar atentos. Libro de Éxodo, capítulo 17, verso 15. Dice la palabra. Ahora veamos a Moisés. Moisés, definitivamente un hombre sobrenatural espiritualmente hablando. Un hombre con un nivel de fe
emuná. ¿Qué es la emuná? La fe. No la fe en cuanto a lo que vemos, sino aquella fe que es sobrenatural. Ese es el nivel de la fe a la que los hombres hoy tenemos que llegar. A una fe sobrenatural, caminando como viendo al invisible. A una fe en el que sin que entendamos la lógica humana, podamos ver que todo lo que es imposible humanamente para el hombre es posible para Dios. Ahora vemos en este texto de Éxodo capítulo 17, verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera, Jehová mi victoria, Jehová Nisi. Y edificó allí ese altar hablando de la victoria, porque cuando nosotros estamos en el proceso con Dios, vivimos de victoria en victoria. ¿Saben? Mucha gente dice, ¿cómo estás? De gloria en gloria, de victoria en victoria, pero de victoria en victoria, y como cuando usted era pobre. Por favor, los hombres de Dios, los sacerdotes, los ministros, los creyentes, los hombres de la fe, los hombres de la emuná, dígalo conmigo, vivimos de victoria en victoria. Y cuando hablo de victoria en victoria, yo no me estoy refiriendo a tener comodidades, lujos, que es una añadidura de lo que Dios tiene para nosotros. Estoy hablando que aún en medio de las pruebas y las adversidades sabemos que aunque el enemigo se levante contra mí, ningún arma forjada por el enemigo me puede tocar, porque soy guardado, porque soy pueblo escogido, porque soy el especial tesoro de Dios. Por lo tanto, mi vida será una vida de victoria en victoria. Muy bien. Avancemos un momento a Éxodo en el capítulo 20 y en el verso 24. Éxodo capítulo 20, verso 24 dice la palabra: altar de tierras harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendrá a ti y yo te bendeciré. Voy a leerlo nuevamente. Acompáñeme por favor al texto en Éxodo capítulo 20, verso 24. Altar de tierras. Observe, aquí no nos está hablando de altar de piedra. Altar de tierras harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y por favor observen el verso 25, es muy importante. Dice: y si me hicieres altar de piedras, y si me hicieres altar de piedras, no las labres, no las talles, no las moldees, no las armes a tu manera. No las labres de cantería, porque si alzares herramienta contra él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Permítame hacer una pausa. Cuando levantemos altar a Dios, no podemos levantar a Dios como el mundo lo hace. ¿Cómo el mundo lo hace? Imágenes, velas y cualquier cantidad de ornamentos, cualquiera que sea, como tú los quieras llamar. Es muy tradicional en nuestros países, en la cultura latinoamericana, hispanoamericana, si me permiten usar esa expresión mejor, como en tantos hogares, en tantas, comillas, iglesias, en tantos campos, en las calles, en los cementerios, en todo lugar, altares tallados. ¿Qué significa aquí la palabra tallados? Porque el Señor aquí dice, no las labrarás, porque cuando nosotros tomamos las piedras y las labramos a nuestro gusto, a nuestro modelo, según nuestro estilo, según nuestra propia decoración, estamos omitiendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor dice que sus hijos tomaban piedras, las piedras que ya Dios permitió, las piedras de la creación de Dios, y levantaban el altar.
No se trata de hacer el altar más hermoso. Yo recuerdo que, por ejemplo, viendo algún video, un documental hace unos meses, veía cómo en México, bueno, supongo que en otros países igual lo harán, estos hombres dedicados a las actividades del narcotráfico, actividades ilícitas del tráfico y todas estas cosas, cuando mueren o ellos o sus familiares, les levantan altares, inmensas construcciones en mármol con lujos y comodidades, pantallas plasma de televisión, celulares y yo no sé cuántas cosas la comodidad del mundo de la mente humana hoy ha hecho. No es ese el altar que Dios quiere que nosotros, sus hijos, preparemos para Él. Por lo tanto, repito este texto, léalo nuevamente con detenimiento, por favor, hermano. Capítulo 20 de Éxodo, en el verso 25 dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. No utilices herramientas, tus propias manos, tus propios martillos para moldearlas, para diseñarlas, para esculturas, para que tú prediques que amas a un Dios y sin embargo lo moldeas a tu imagen, a tu forma y a tu semejanza. No, es la voluntad de Dios. Por favor, este texto, repito, creo que sea claro para todos, el altar no es moldeado a mi manera. ¿Por qué me detengo puntualmente en este texto? Porque asimismo nosotros hemos moldeado la oración, hemos moldeado muchos modelos, con nuestras herramientas hemos creado modelos de adoración, hemos creado modelos de alabanza, hemos creado modelos de comunión con Dios. Entonces, para orar debemos hacer esto, debemos estar en determinada condición o posición o esto o lo otro o aquí. Hemos hecho tantas cosas cuando orar es simplemente hablar con Dios. Salir a caminar un momento y cerrar, bueno, no digo cerrar tus ojos y vas caminando, pero entrar en una intimidad con Dios. Dios, quiero hablar contigo. Gracias, Dios, porque estás aquí. Gracias porque yo sé que tú me escuchas. Dice ese tema precioso: escucho tu respirar, siento tu caminar. Yo sé que estás aquí. Sin embargo, repito, hemos hecho altares labrados con nuestra propia forma, como a nosotros de manera especial se nos ha ocurrido. Así es que vamos a avanzar, por favor, en el libro de Josué. Avancemos a Josué. Vamos a avanzar muy rápido. Josué, el libro de Deuteronomio, libro de Josué. Y en el capítulo de Josué, acompáñeme un momento al verso 8. ¡Wow! Estamos aprendiendo, hermanos. Hoy estamos recibiendo una palabra. Yo sé que esta palabra va a ser una palabra poderosa de edificación para cada uno de nosotros. Libro de Josué, en el capítulo 8 y en el verso 30 dice la palabra: entonces Josué, por favor, Josué edificó un altar a Yahweh, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. Por favor, ¿cuál es el libro de la ley? Como está escrito en la Torá, en el libro de Moshe. Moshe escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Pentateuco en griego, la Torá en hebreo. Como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alce hierro. Nuevamente lo repite: nadie alce hierro. Sobre las piedras con las cuales levantaré mi altar, nadie alce hierro, nadie moldee, nadie haga escultura, nadie. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Quién hizo este trabajo? Recuerden quién lo hizo: Josué. Josué levantó allí un altar de piedra sin esculturas. Muy bien. Ahora, acompáñeme por favor al libro de Amós. Vamos a ir cerrando esta primera parte y nos vamos inmediatamente al cierre de nuestra jornada con los mandamientos. En el libro de Amós, en el capítulo 9 y en el verso 11, observen esta palabra y el título que usted tiene en su Biblia. Dice: restauración futura de Israel. Esta es una palabra profética. Restauración futura, está por venir. Restauración futura de Israel, nación santa. ¿Qué dice esta palabra? Dice: en aquel día futuro,
yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré los portillos y levantaré las ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dígalo conmigo, el templo, la nación santa de Israel será totalmente restaurada, será totalmente renovada. Y es justamente lo que Dios está haciendo hoy, en este mismo momento, en este preciso instante. Dios nos está diciendo: pueblo mío, amado tesoro, mi especial tesoro, los saqué de casa de servidumbre, los saqué de las casas de esclavitud, les pasé al desierto y en el proceso les he traído al monte Sinaí, y a toda la congregación del monte Sinaí. Allí en ese lugar yo les estoy entregando ordenanza para que ahora reconstruyan, dígalo conmigo, reconstruyan el altar. Libro de Isaías, capítulo 58, verso 11. Libro de Isaías, capítulo 58, verso 11. Wow, qué palabra preciosa. Amén. Dice esta palabra: y Jehová, 58:11 de Isaías dice: y Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, amén, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, amén. Recibe esa palabra. Verso 12: y los tuyos, ¿quiénes son los tuyos? Tu hogar, tu esposa, tus hijos, sacerdote de hogar, tu casa, tu iglesia, tu congregación, el pueblo elegido, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Amén. Yo no sé, hermano, si usted me está recibiendo esta palabra, pero hoy el Señor nos dice: es tiempo, Jeremías 6:16, es tiempo de volver por las sendas antiguas, es tiempo de que volvamos al principio de la palabra, es tiempo que volvamos al monte Sinaí, es tiempo que volvamos allí a ese momento sobrenatural en el que Dios se presenta con toda la casa de Israel. Y cuando se presenta con toda la casa de Israel, allí en ese lugar el Señor nos entrega un manual de vida, un manual de instrucciones, y vamos a ver de este manual de instrucciones en qué condición estamos junto con Él. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, es decir, de lo que el Señor ya había construido y fue derribado. Ahora el Señor dice: ustedes, este es el tiempo en el que vamos a reconstruir precisamente esas ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Por favor, mi amado hermano, ¿puede leer este texto nuevamente conmigo? Porque creo que aquí está el corazón del mensaje que tenemos para el día de hoy. El mensaje que Ruach HaKodesh nos ha puesto, y que yo recibo esta palabra con poder sobre mi vida, sobre la congregación y sobre todo el pueblo. Dice esta palabra. Voy a leerlo nuevamente, por favor, léalo conmigo, subraye el texto. En el libro de Isaías, capítulo 58, vaya conmigo al verso 11, por favor. Papá, mamá, estás reunido en familia, tus niños. Mientras tú estás allí, posiblemente veo papá y mamá atendiendo la tarea, pero veo a los niños distraídos. Por favor, los niños. Necesito que los hijos, los niños, estén en primera silla frente a la pantalla, recibiendo esta palabra. Padres, por favor, obediencia. No permitas que tus hijos se distraigan. No permitas que estén en este momento en juegos, en distracciones o en cualquier otra cosa. Este es un tiempo de familia. Este es un tiempo de emuná. Este es un tiempo de volver por las sendas, y necesitamos que el mensaje sea absolutamente claro en nuestros corazones. Dice: Yahweh te pastoreará siempre. Dígalo fuerte. Amén. Y en la sequía saciará tu alma. En medio de todas sus adversidades, crisis o dificultades, dice esta palabra: y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Amén. Sanidad. Y serás como huerto de reguío, es decir, como huerto de riego, es decir, que nosotros tendremos la abundancia. Y no hablo de prosperidad como lo predica el evangelio moderno. Hablo de la abundancia de Dios, porque aquí hay una promesa de Dios. Seremos como huerto de reguío y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltarán. Nunca faltará esta palabra en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos. Verso 12. Y los tuyos, es decir, mis generaciones por venir y las que ya están, al futuro, proféticamente estamos diciendo que estas generaciones, las generaciones edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Seremos llamados restauradores. Es necesario hoy, hermanos, que así como un día fuimos restaurados y reparados de nuestra vieja manera de vivir, que así como hoy somos restaurados y reparados de la tradición y de la religión y de la costumbre generacional, ahora que estamos en este nuevo proceso, en esta conversión, ahora es necesario que no solamente conozcamos los libros y algunas palabras, sino que seamos restaurados en el poder de la palabra. Dice Jeremías 6:16, volveos por el camino, volveos por la senda. ¿Cuál es esa senda? La palabra. Vamos a volver a esa senda porque es nuestro tema justamente hoy. Génesis capítulo 20 no puede ser un título tan simple como los mandamientos de Dios. Génesis capítulo 20 tiene que ser la constitución, el corazón, la vida de todo creyente, dice esta palabra. Amén. En el libro de Isaías, allí mismo donde estamos, en el capítulo 66, por favor tome nota, libro de Isaías capítulo 66, verso 19, dice la palabra, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Flut y a Lud, y que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán entre las naciones. Dios está preparando a un pueblo que viene a tomar la senda, que viene a tomar lo que el mundo ha querido destruir con sus culturas y con su pensamiento humanista, y nos levanta como reparadores de portillos y nos envía, dice esta palabra, y nos envía para que publiquemos la gloria de Dios a las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh. Y veremos cómo, dice la palabra, y mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, el modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Es decir, esta palabra nos está diciendo que en la medida en que nosotros seamos los reparadores de portillos, iremos a esas naciones, la más lejana. Aquí la más lejana es América, porque en aquel tiempo América no existía ni siquiera en algún lugar, no se conocía esta tierra. Por lo tanto, esta tierra de Occidente hoy es necesario que conozca, que los reparadores de portillos veamos en América, en nuestra Hispanoamérica, y cuando llevemos esta palabra, estos hombres se levanten y publiquen la gloria de Dios a las naciones. Amén. Dice el libro de Isaías en el capítulo 26, por favor, libro de Isaías capítulo 26, en el verso 3 y en el verso 4, porque entonces tú guardarás en completa paz, y aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que la paz de Dios venga con nosotros, para que cuando seamos reparadores de portillos, el Señor nos inunde en su poder y en su sabiduría y nos permita desarrollar el propósito para el cual hemos sido llamados. Vamos a cerrar. Y cerremos nuevamente en el capítulo 20. Vamos nuevamente a nuestro principio en Éxodo capítulo 20, porque repito, para hablar de Éxodo capítulo 20 no podíamos empezar en el verso 1 y simplemente mencionar 10 palabras y estuvo terminado todo. No. Necesitábamos ver cuál es la importancia que Dios tiene para nosotros en esta constitución del reino. Entonces ahora vemos y dice, verso 3, empezamos. Verso 3. Aquí tenemos en el principio la primera palabra,
en la letra Aleph. Aquí están las 10 primeras letras del alefato hebreo. Interesantísimo. Mírenlo, por favor. Yo les envié a los hermanos de Easy no solamente el contenido del alefato de las letras del abecedario, el alefato hebreo, les envié también esta gráfica. Ahora viene la tarea. Vamos a contestar todos juntos, todos quienes están conectados en el video. Vamos a contestar ahora esta porción de las tablas de la ley, de las 10 palabras de Dios. A través de la letra Aleph, vamos al verso 3. Dice la palabra. Normalmente cuando preguntamos a alguien, ¿conoces de los mandamientos de Dios? Oh, sí, claro, por supuesto, sí. Bueno, no lo recuerdo todo. Yo recuerdo no matar, no robar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y todos de inmediato contestamos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mi hermano, necesitas volver por la senda antigua y conocer el camino. Ese no es el primer mandamiento. Veamos con la Biblia a dónde debemos ir. Éxodo capítulo 20, verso 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por favor, escríbalo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la primera letra en el alefato hebreo? Aleph. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 3. Verso 4. Aquí estamos en el punto número 2. La letra Bet. La letra Bet dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, hoy cuando levantamos el altar, no estoy hablando de levantar un altar de imágenes, de un altar de tanta cosa que hoy las herramientas del hombre nos han enseñado. No, levantar nuestro corazón como un altar y al propósito de Dios. Vamos a la tercera letra, Gmail, la letra número 3, aquí estoy. Letra número 3, Gmail. ¿Cuál es el texto para el mensaje de los mandamientos número 3? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos al número 4, letra número 4. Escríbalo por favor para su tarea. Dalet. Estoy aquí, mis amados hermanos. Aleph, Bet, Gmail, letra Dalet. Recuerde que son palabras. Dale, la palabra dale. Éxodo 20, capítulo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí en este punto debo tomarme unos minutos y hacer nuevamente un pequeño paréntesis. Observen que en el verso, en el mandato 2, en la palabra número 2 dice puntualmente que no tendremos imágenes. Entonces, cuando nosotros salimos de la religión tradicional y venimos a la vida cristiana, nosotros nos sentimos muy contentos, complacidos y muy orgullosos de saber que ya en nuestras billeteras, en nuestros bolsillos, en nuestros hogares, ya no tenemos imágenes. Entonces decimos, wow, hemos logrado superar el mandato número 2. No tendremos imágenes. Evidentemente, ya no tenemos imágenes. No te harás ninguna imagen. Logramos superarlo. Y a veces de presumidos juzgamos a los otros y decimos es que ustedes conservan sus idolatrías y sus imágenes. Bueno, nosotros logramos superarlo. Es decir, si oyeres atentamente mi voz y cumplieres con esta ordenanza, no tendrás imágenes. Hasta ahí vamos bien. Número 3, ¿qué dijimos en el número 3? No te inclinarás. Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Pero vamos al número 4. ¿Qué dice el número 4? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí el número 4 en la letra Dalet es el tiempo de Shabbat. Pregunto, ¿estás hoy cumpliendo con esta ordenanza de guardar y santificar el día de reposo? Por favor, contésteme. ¿Está usted guardando hoy el día de reposo? ¿O está usted haciendo un altar martillado y moldeado con tu propia mano, según tu propia conveniencia, según tu propio pensamiento o según tu propia consideración? El día de reposo aquí, la ordenanza, las palabras de Dios. Di todo este propósito, hice todo este giro por la Biblia para llegar a una conclusión. Esta es palabra de Dios. Éxodo 20, y habló Dios estas palabras. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios y nosotros somos creyentes, entonces estas ordenanzas, estas
palabras de Dios son de sí o sí cumplimiento. De tal manera que si logramos restituir este 2, ordenanza 2, de no tener imágenes y hacer idolatría, muy bien, gloria a Dios. Pero ahora necesitamos dar el siguiente paso y es cumplir con la ordenanza de santificar el tiempo de reposo, es decir, el Shabbat. ¿Vamos bien? Número 5, en la posición número 5, la letra G, y estamos en Génesis, en Éxodo capítulo 20, verso 12. Vaya conmigo, estoy dando la tarea. Éxodo capítulo 20, verso 12, léalo conmigo por favor. Éxodo capítulo 20, verso 12 dice, por favor, muy importante, un mandamiento con promesa. ¿Qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Será necesario explicar un poco más esta ordenanza de Dios? Honrar a nuestros padres, amar a nuestros padres, bendecirlos, apoyarlos, cuidarlos, estar atentos a su necesidad, protegerlos, guardarlos. Ellos dieron todo por nosotros, nos dieron la vida. Dios permitió ese momento para tener vida. Hoy el Señor dice, esta ordenanza, esta palabra que doy para ti es honra a tus padres, papá, mamá. Si aún ellos están en vida, con mayor razón, hónralos, porque después de que ellos no estén ya con ir a su lugar y llevarles flores, estás perdiendo tu tiempo. El tiempo de honrarlos es hoy, ahora que los tienes junto contigo. Avancemos entonces, mis amados hermanos, la letra número 6, la letra Bat, Éxodo capítulo 20, verso 13, no matar. Número 7, Éxodo capítulo 20, verso 14, la letra Sayin, no adulterar. Número 8, Éxodo capítulo 20, verso 15, la letra Shet, dice no robar, no hurtar. La número 9, la letra Tet, les estoy dando cada una de las letras para que usted cuando haga su tarea la conteste Tet, sin embargo ya les envié todo el alefato. Éxodo capítulo 20, verso 16, no presentarás falso testimonio contra otra persona, no mentir, no estarás mintiendo sobre otra persona o sobre cualquier circunstancia. Y finalmente, Éxodo capítulo 20, verso 17, la letra Yud, no codiciar, no codiciar. Porque en todo tiempo estamos codiciando lo que otro tiene. Codicias la mujer de tu prójimo, codicias el auto de tu prójimo, codicias la casa, codicias esto, codicia cualquier manera como se quiera codiciar. Aquí tenemos entonces en este código bíblico establecido por Dios a través de Moisés el ordenamiento para que nosotros vivamos una vida en plenitud, en gracia y en favor de Dios. Vamos a cerrar aquí, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Atención a las notas finales, escríbalas, porque con este tema cerramos nuestro mensaje para el día de hoy. Libro de Proverbios en el capítulo 3, en el verso 7 y en el verso 8. Todo cuanto hemos mencionado ahora tiene un solo propósito, que tu corazón sea el corazón de Dios en ti, que tu vida sea completamente transformada, que el Espíritu Santo de Dios te dé la dirección de lo que realmente Dios estableció para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que esta ordenanza yo la he dado para que la acomodes según tu parecer, según tu horario de trabajo, o según el invierno o el verano, o según la posición económica en la que te encuentres. No. No labres las piedras del altar con tu propia mano. No seas prudente en tu propio principio, sino que sé prudente en la palabra y en lo que Dios estableció. Teme a Jehová, porque el principio de la sabiduría es precisamente, y la palabra temer aquí no es miedo, aquí la palabra temer es respetar, hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué dice el Salmo 91 que tanto mencionamos? Porque el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Lea por favor todo el Salmo 91, porque cuando nosotros tenemos esta posición, esta cobertura, esta constitución en nuestro corazón, entonces veremos la gloria del Omnipotente en cada uno de nuestros días. ¿Qué dice el Salmo 55, verso 22? Ahora el Señor dice, cuando llevamos esta constitución en nuestros corazones, echa toda tu carga sobre Yahweh y Él te sostendrá en medio de la aflicción. ¿Cuál es tu carga hoy en tu salud, en tu economía, en tu hogar, tus hijos? El mundo que nos rodea, un mundo contaminado, un mundo de mente abierta, un mundo con tradiciones y culturas totalmente antibíblicas. Y nuestros hijos expuestos a ese mundo en las escuelas, en las universidades. Entonces dice el Señor, echa sobre mí tu carga y de esta manera yo te sostendré. Mis amados, hoy llegamos a un punto culminante en la vida de la iglesia. Los primeros 5 libros que tenemos aquí presentes los conocemos comúnmente como el Pentateuco. Quiero que haga este ejercicio conmigo. Estos primeros 5 libros que tenemos hoy en nuestra Biblia, la Biblia, diga conmigo, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Estos primeros 5 libros conocidos como los libros de la ley, hoy los vamos a denominar como la Torá, la palabra de Dios, el libro de la vida, el manual de instrucciones. Por favor, tome estos 5 primeros libros de la Biblia y enróllelos de esta manera. A estos primeros 5 libros de la Biblia, a estos primeros 5 libros de nuestra Biblia le llamamos la Torá. Aquí está escrita toda la palabra y el principio de Dios. Y a estos primeros 5 libros de la vida en los cuales Dios determinó precisamente el cumplimiento de esos mandamientos, si usted observa la siguiente página después de los primeros 5 libros de la Biblia es precisamente ¿qué? El libro de Josué. Así es que cerremos, estemos en pie en sus casas un momento, por favor, estemos en pie un momento y lea conmigo en el primer texto después de la Torá, en el libro de Josué, en el capítulo 1, a partir del verso 6. ¡Qué texto tan extraordinario! Esta es la palabra que ha marcado mi vida desde el momento en que el Señor vino y entró en mi corazón. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo el libro que está aquí enrollado a la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se aparte de tu boca este primer punto, la Torá, este primer tiempo escrito, porque todo lo demás aún no se había escrito. Estos demás libros aún no estaban. Estaba escrito el primer punto, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice, nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Cuál? La Torá. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, sí o sí, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. 10 palabras que Dios nos dio como instrucción, y en la primera página siguiente a la Torá, lo primero que el Señor nos dice es, nunca se aparte de tu boca este libro que está escrito a través de mi siervo Moisés, para que en todo lo que emprendas te vaya bien, porque yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te bendeciré. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro servicio para el día de hoy. Pido a mi Padre amado y a mi Padre eterno y al Ruach HaKodesh que toda esta palabra puesta hoy en nuestro corazón tenga una semilla que brote con bendición en sus hogares, en sus hijos. Volvamos por aquella senda de la cual nos hemos apartado, por la religión y la tradición y la cultura y la mente de hombre.
Volvamos al tiempo de la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bendiciones, un muy buen día.